El día de hoy vamos a hablar acerca del reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico, para entenderlo mejor, si bien es cierto, como su nombre dice, viene a ser el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y la producción de síntomas, es importante tener en cuenta que fisiológicamente existe un reflujo a nivel del esófago. Por eso hay ciertas definiciones y ciertos estudios que endoscópicos, tanto la endoscopía como la pH-metría, que vamos a tomar en cuenta valores de corte para determinar el reflujo. Hasta hace 4 años, 5 años, en el consenso de Lyon, mencionaban solo la enfermedad de reflujo con la presencia de síntomas y el enfoque de tratar esta enfermedad con una prueba terapéutica y si no había respuesta pasar a la endoscopía. Hoy por hoy ha habido una actualización que ha sido en el 2024 que tenemos el consenso de Lyon 2 en el cual se necesita demostrar mediante pruebas adicionales la presencia de los síntomas y que hay la presencia del reflujo gastroesofágico con puntos de corte y que además estos estén correlacionados con la presencia de los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de reflujo? Tres principalmente, que están en este consenso, que vienen a ser la acidez, la pirosis y la regurgitación, los cuales nos van a marcar la pauta para el inicio de la prueba terapéutica. Y los síntomas extraesofágicos como eructos, tos crónica, asma, la ronquera, globus, náusea, dolor abdominal y dispepsia, que si bien es cierto, son considerados como parte de la fisiopatología o como síntomas, en la ausencia de los síntomas cardinales, no se va a iniciar una prueba terapéutica. Entonces, hoy por hoy, en la actualidad, desde el año 2024, la definición moderna de ERGE tratable requiere la evidencia patológica concluyente relacionada con el reflujo en la endoscopía y o monitorización anormal del reflujo con la pH-metría, según valores de corte en el consenso del Lyon. Entonces, la fisiopatología del reflujo, la disfunción del esfínter esofágico inferior, que va a permitir que haya un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Factores de riesgo, la obesidad, que también es un punto como parte del tratamiento del embarazo. Ambos, tanto la obesidad como el embarazo, van a generar un aumento de la presión intraabdominal, la hernia hiatal y el retraso del vaciamiento gástrico, por ejemplo, en una gastroparesia diabética, ¿no? U otras patologías. Y la misma composición del reflujo va a formar parte de esta fisiopatología, ya que el epitelio escamoso del esófago no va a estar preparado para la presencia de este ácido, lo cual va a conllevar a la presencia de los síntomas. Esta incompetencia me va a traer, debido a la disminución de la presión basal media de este esfínter esofágico, y esto va a conllevar a las pruebas de manometría de impedancia, ¿no? Que anteriormente la manometría estaba como parte del diagnóstico, actualmente es la combinación de pH-metría, matometría e impedancia para determinar la presencia de reflujo gastroesofágico. Ahora, otro mecanismo para la fisiopatología de esta enfermedad viene a ser la alteración del aclaramiento gástrico con una ausencia de las ondas. El esófago tiene sus ondas propias de peristalsis, primaria, secundaria y terciaria. La secundaria que va a terminar completando el aclaramiento. Entonces, al no presentarse este aclaramiento, quedan restos de este reflujo. Y la presencia del ácido va a estimular que se produzcan contracciones irregulares y no va a permitir un aclaramiento. Y lo otro, el aumento de la sensibilidad visceral. Este punto es importante considerar ya que existe la patología del reflujo sensible, es decir, que hay un reflujo de un pH no tan ácido y hay una correlación con los síntomas y el paciente, a pesar de no tener un reflujo ácido, presenta sintomatología, como su nombre dice, una sensibilidad esofágica, ¿no? También es importante tomar en cuenta la farmacología del paciente, ya que existen ciertos fármacos
que van a contribuir al reflujo gastroesofágico. Como vemos ahí están los AINES, que van a reducir la presión del esfínter esofágico inferior, antagonistas anticolinérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, y medicamentos que además de en su fisiopatología van a incluir la reducción de la presión del esfínter esofágico inferior, también van a producir un daño directo hacia la mucosa esofágica, como los AINES, los bifosfonatos, sales de hierro, las tetraciclinas y los quimioterápicos, ¿no? Y la alteración del vaciamiento gástrico como los AINES y los bloqueadores de calcio. El cuadro clínico, como yo lo habíamos mencionado, los síntomas cardinales van a ser la pirosis, la regurgitación y, y los síntomas estresofágicos, como la tos crónica, la laringitis, el dolor torácico no cardíaco y un asma, sobre todo en los pacientes adultos o un asma de diagnóstico reciente en el paciente adulto. Ahora, es importante, si bien es cierto tomar estos síntomas cardinales para iniciar una prueba terapéutica para ver respuesta a los IBPs, es importante saber que si un paciente tiene reflujo gastroesofágico, tiene un ERGE, si yo voy a dar tratamiento a largo plazo, debo complementar con estudios que que diagnostiquen realmente si ese paciente tiene reflujo o no. Ahora, ¿en qué pacientes no inicio prueba terapéutica? ¿En quién voy a indicar endoscopía como inicio antes de la prueba con IBPs? Pacientes que presentan disfagia, odinofagia, pérdida de peso involuntaria, pacientes que presenten anemia, vómitos persistentes o hemorragia gastrointestinal. Ahora, factores que van a contribuir a la presencia de pirosis y la regurgitación tenemos en cuanto a los alimentos, el alto contenido de grasa, la cafeína, el té y el cacao, los cítricos, el alcohol, el tabaco, que han demostrado una relación positiva. En cuanto al café y al chocolate, hay algunos estudios que mencionan que no hay una relación directa. En ese caso, en cuanto al tratamiento, debemos individualizar las indicaciones en cuanto a la alimentación del paciente. ¿Qué significa? Si el paciente no presenta molestias en la ingesta de estos alimentos, no es necesario retirarlos de la dieta. Ahora, en cuanto al diagnóstico del reflujo gastroesofágico, como iniciamos este cambio en esta actualización del 2024, tenemos que demostrar que realmente existe el reflujo gastroesofágico. Antes, inicialmente, iniciábamos con la sintomatología y prueba terapéutica. Actualmente ya no. Actualmente tenemos que empezar con la endoscopía. Si la endoscopía no es concluyente, pasamos a la pH-metría y dependiendo de los hallazgos podemos hacer uso de la pH-metría, manometría e impedancia. Entonces, si hacemos una endoscopía, ¿cuáles son los hallazgos que me van a dar el diagnóstico de reflujo? Para eso tenemos la clasificación de Los Ángeles. La clasificación de Los Ángeles es la presencia de erosiones. Tenemos cuatro. En la clasificación tengo esofagitis Los Ángeles A, B, C y D. La A, que son lesiones o erosiones menos de 5 milímetros no confluyentes, no es un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. La esofagitis B, C y D sí representan un diagnóstico de ERGE. La esofagitis Los Ángeles A son lesiones o erosiones mayores a 5 milímetros no confluentes. La esofagitis C, lesiones menores de 5 milímetros pero confluentes y que ocupan menos del 75% de la circunferencia, y la de lesiones confluentes o mayores de 5 milímetros que ocupan mayor del 75% de la circunferencia. Eso en cuanto a la endoscopía. Pero algo importante a tomar en la endoscopía, si bien es cierto tenemos la prueba de reflujo gastroesofágico, la endoscopía también nos permite hacer seguimiento y hacer un diagnóstico de una complicación que viene a ser el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia del cambio del epitelio escamoso del esófago a un epitelio intestinal.
y también el diagnóstico o el hallazgo de signos endoscópicos de la hernia yatal. Entonces, para los doctores que ya rotaron por centro endoscópico, cuando realizamos una endoscopía, nosotros realizamos mediciones. Como pueden ver aquí, cuando nosotros hacemos la endoscopía, vamos a hacer la medición de la unión escamocolumnar, la unión donde vamos a ver la línea Z y donde vamos a tener también la unión esófago-gástrica, donde terminan los pliegues. Y otra medida importante es donde tenemos la aplicatura diafragmática. Como podemos ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos la unión escamocolumnar, que viene a ser una línea Z, en la cual vamos a, en este que tenemos aquí esófago de Barrett, que vamos a ver que no es circunferencial, que vamos a tener como entradas, como unas lengüetas. Aquí donde terminan los pliegues gástricos viene a ser la unión esófago-gástrica, y como vemos aquí al fondo, tenemos la aplicatura. Entonces, si bien es cierto, esto no es parte del conocimiento de medicina general y ya viene a ser una parte de la especialidad, es bueno que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque es importante para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo cuándo volver a hacer una endoscopia de control o cuándo vamos a plantear un tratamiento quirúrgico. Entonces, nosotros endoscópicamente utilizamos para el esófago de Barrett la clasificación de Praga, donde vamos a tener dos medidas. La medida más distal de lo que viene a ser la OS y la medida más proximal o de la lengüeta de mayor tamaño de la OS. Entonces ahí hacemos nosotros un Praga C, como en este ejemplo un C2 y un M3. Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta para hacer un seguimiento. Entonces, esas medidas me van a determinar un barre corto o un barre largo, con una medida de 3 centímetros de corte menos a más. Y el otro importante a tomar en cuenta es la distancia entre la unión escamoculnar y la unión esófago-gástrica y la aplicatura, como vemos acá. Y eso, cuando tiene una diferencia más de 2 centímetros, estamos hablando de una hernia yatal. Entonces, la endoscopía me sirve para hacer diagnóstico y para marcar la pauta del tratamiento, para hacer nuestro plan de trabajo. Entonces, ya teniendo un diagnóstico endoscópico de reflujo gastroesofágico con una esofagitis B, C o D, yo puedo empezar tratamiento y ver respuesta al tratamiento. Iniciamos IVP, antes iniciábamos con IVP a doble dosis como de inicio. Actualmente lo que se plantea es usar la dosis de IVP mínima necesaria en la cual el paciente mejora los síntomas. Evaluamos a las 2 semanas la respuesta a los IVPs, hacemos un ajuste de dosis. Si no hay buena respuesta, podríamos duplicar la dosis, o si hay respuesta, podríamos continuar con el tratamiento del IVP por un tiempo de aproximadamente 6 a 8 semanas y luego empezar a bajar las dosis y dejar el objetivo de la terapia con IVPs es dejar al paciente con la dosis mínima necesaria y sobre todo condicional, ya no de manera rutinaria como antes se planteaba. Ahora, en cuanto al esófago de Barrett, es importante el seguimiento endoscópico, ¿no? Un Barrett corto, un Barrett largo, y sobre todo determinar la presencia, si bien es cierto, la metaplasia y la progresión a cáncer de esófago es en un periodo largo, 15, 20 años, es importante que nosotros podamos buscar las displasias, ya que podríamos dar tratamiento endoscópico actualmente, que viene a ser con la radiofrecuencia. Ahora, tenemos dos escenarios. Un paciente que tenemos un ERG con diagnóstico endoscópico, o tenemos un paciente que tiene una endoscopía normal o una esofagitis grado A que no tenga otros hallazgos endoscópicos que me impliquen ERG. Podemos hacer la pH-metría con impedancia. ¿Qué es la pH-metría? Es la medición del pH, como su nombre dice, ¿no? Entonces ahí vamos a ver puntos importantes. Y lo otro viene a ser la impedancia.
que vamos a nosotros verificar las contracciones y la presencia de líquidos, gases en el esófago, ¿no? Por ende, la presencia del reflujo. Mm, Sumado a la pechimetría, la medición del ácido, además nosotros, sumado a estos dos parámetros, tenemos que añadir que si justo en la presencia del ácido, de los momentos que hay el reflujo, se presenta la sintomatología clásica o los síntomas esofágicos de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para decir que en la pHmetría impedancia que un paciente tiene reflujo? Un tiempo de exposición mayor al 6% o mayor a 80 episodios de reflujo constituyen un diagnóstico de ERGE y sobre todo y más la asociación de la sintomatología, un ERGE tratable, que es de lo que actualmente hablamos. Ahora, cuando el paciente cumple estos parámetros y no responde a IBPs, hablamos de un ERGE intratable y ahí vamos a ver que no responde IBPs, hablamos de alergia intratable y ahí vamos a ver la posibilidad de terapias alternas. Ahora, aparte del IBP que viene a ser la primera línea, también tenemos que tomar en cuenta los estilos de vida. Si un paciente es obeso, tiene que bajar de peso. En cuanto a la alimentación, individualizamos las indicaciones. Evitamos las comidas grasosas, picantes. Si hay respuesta de sintomatología a café y al chocolate, se retira estos alimentos, lo mismo que los cítricos, y se retira el alcohol y el tabaco, que sí han demostrado asociación con la presencia de síntomas del reflujo gastroesofágico. En cuanto a la terapia farmacológica, el IBP sigue siendo los medicamentos de primera línea y vamos a ver otro tipo de medicamentos. Actualmente, el consenso de Lyon y la última revisión de ERGE en la Sociedad Latinoamericana del año 2025, ya empezamos a mencionar los estudios con los IBP clásicos, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol, y con los de ahora, los inhibidores de la bomba de potasio TPasa, que viene a ser el tegoprozam y los llamados PICAR, que en nuestro país ya tenemos tanto el vonaprazam y el tegaprazam. Y en cuanto al uso de procinéticos, la bibliografía, si bien es cierto el consenso de Lyon, no menciona todavía el uso de procinéticos como parte del tratamiento de primera línea del reflujo gastroesofágico. La bibliografía es variable. Vamos a ver si hay respuesta o no hay respuesta. Si hay respuesta clínica y si tenemos evidencia gastroparesia, podemos usar los procinéticos como terapia de rescate o terapia en pacientes con IBP que no responden con pirosis, acidez, que no responden a IBP, podemos usar los alginatos. Ahora, hay algo importante a tomar en cuenta en lo que viene a ser el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Si bien es cierto, actualmente hablamos de ERGE tratable, ERGE intratable, hay un gran grupo que a pesar de tener un ERGE, mm, en las pruebas, en los exámenes adicionales de endoscopía, de achimetría, no se les da IBPs y no responden, podemos hacer ajustes de dosis y lo importante en estos pacientes, como les había mencionado al inicio, es llegar a la dosis mínima necesaria y sobre todo tratar de utilizarlos a demanda, ya que si bien es cierto los IBPs y los actuales pickups no tienen efectos como colaterales demostrados per se, los estudios de los pickups todavía nos van a decir a largo plazo si es que realmente están exentos de reacciones adversas, ¿no? Ahora, en cuanto a la presencia de síntomas estresofágicos, no se debe iniciar tratamiento con IBPs o los PICA si es que no se confirma sí o sí el reflujo. Ejemplo,
un paciente referido del consultorio de es bastante frecuente que vengan al consultorio de gastro pacientes referidos de otorrino. ¿Por qué? Porque tienen laringitis crónica, tienen tos crónica, pero eso no constituye, este examen, la laringoscopía, no constituye una prueba de diagnóstico de reflujo. Entonces nosotros deberíamos hacer endoscopía o siguiendo la línea de diagnóstico, ¿no? Ahora, en cuanto a los PICAPs, que son los nuevos IBPs, inhibidores de ácido que están saliendo al mercado, a diferencia de lo que vienen a ser los IBPs clásicos, vamos a tener que hay un efecto desde la primera dosis, a diferencia de los IBPs, que su efecto es acumulativo y el tiempo de vida media también. Los IBPs son prodrogas, necesitan la activación, tienen que consumir de 30 a 60 minutos antes de los alimentos, a diferencia de los PICAPs, que tienen un tiempo de vida media mayor, o incluso hay estudios también con el deslansoprazol que tiene una vida media de 24 horas. Varios estudios actuales, pero si se dan cuenta, la mayoría de estudios son de no inferioridad. Esto es importante que nosotros como médicos y que utilizamos medicina basada en evidencias, siempre debemos saber y tenemos que ver este tipo de estudios. Si bien es cierto, los IBP son buenos para bajar el ácido, los PICAPs no han demostrado, los estudios que tenemos son de no inferioridad, es decir, sí bajan el ácido y no son inferiores a los IBP clásicos. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica lo que podemos hacer ajustes de dosis, aumentar la dosis de los IBP clásicos, sobre todo en pacientes que no tienen la economía para poder comprar este tipo de medicamentos, ¿no? Las dosis que ya conocemos del omeprazol, lansoprazol, anteriormente podíamos dar dosis tope de omeprazol, lansoprazol 2 veces al día, incluso el omeprazol hasta 3 veces al día. Actualmente tratamos de dar la dosis mínima necesaria. Ahora, ¿qué pasa cuando el tratamiento médico no es exitoso? Podemos hacer el tratamiento quirúrgico o también podemos hacer un tratamiento endoscópico siempre y cuando encontremos displasia en el esófago de Barrett. Por ejemplo, podemos ofrecer al paciente radiofrecuencia para evitar el carcinoma. La opción quirúrgica, si bien es cierto, viene a ser una medida de último recurso, tampoco garantiza el hecho de anular por completo la sintomatología del ERGE, ya que el ERGE en la práctica, si bien es cierto teóricamente parece fácil de tratar, en la práctica representa un gran desafío, porque hay muchos pacientes que simplemente no responden o a veces inicialmente responden bien a los IBPs porque hay un efecto placebo del paciente que empieza a tomar medicación y a pesar que duplicamos la dosis no responden, entonces tenemos que hacer uso de los medicamentos de segunda línea. Importante saber y conocer las complicaciones, hacer el seguimiento de Barrett acorde a los hallazgos endoscópicos como ya se mencionaron. Y para terminar, empezamos, ¿no? Tenemos un paciente que va a presentar los síntomas típicos. Podemos empezar una terapia con IBPs antisecretora y actualmente definimos si hay síntomas atípicos, pues tenemos que hacer pruebas para confirmar el reflujo gastroesofágico y si es que un paciente presenta síntomas de alarma, definitivamente también hacemos endoscopía y las demás pruebas necesarias. Y si demostramos que hay un ERGE, pues iniciamos prueba terapéutica. Sabemos que endoscópicamente, para concluir y determinar que un paciente realmente tiene reflujo gastroesofágico, endoscópicamente tenemos que encontrar la esofagitis, los ángeles B, C y D.
tenemos que hacer descarte de esófago de Barrett ante la presencia o descartar otro tipo de patologías que podrían dar una sintomatología similar al alergia, como la esofagitis eosinofílica. Y si hacemos las pruebas de pH e impedancia, un tiempo de exposición mayor al 6% o mayor a 80 episodios, en un estudio de 2 días me van a concluir con una prueba con el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Esta es la bibliografía que he utilizado. ¿Tienen alguna pregunta?